Bueno, ¿salió algo, muchachos, chicas? No lo llegué a copiar, profe. Esa es la pura realidad. Ahí entra Macaño. Macaño me va a dar una respuesta. Bueno, esto era x por y, creo, sobre x cuadrado más y cuadrado, ¿puede ser? ¿Así era la función? ¿Era así, chicos? Sí, ¿no? Sí. Sí. Bueno, ¿cuánto les dio esto? Indeterminada. Me dio Esto es 0 0 sobre sobre... 0. 0 sobre Sí. 0, Tomás, ¿no es cierto? 0 sobre 0, que es indeterminado. ¿Cómo se llamaba ese límite? ¿Cómo se llamaba este límite? El límite doble o simultáneo. Ah, A eso sí. me refería. Entonces ahora hacemos los iterados. Hacemos los iterados. Entonces, es el límite. No importa el orden. X tiende a 0 del límite cuando y tiende a 0. Vamos a hacerlo todo, de esta función. ¿Cuánto le dio, chicos, esto? Cero. Si y tiende a 0, Cero. a ver, esperen que tengo chicos en la sala de espera. Y tiende a 0, entonces me queda x por 0, 0, 0 sobre x cuadrado es 0. Cuando hacemos el límite, cuando x tiende a 0, ya fijamos un 0, o sea que esto nos va a dar 0. Y el otro límite también nos da 0. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Entonces, ¿qué decimos? ¿Que el límite es 0? Bueno, acá nos quedaría límite cuando y tiende a 0. Acá, como x tiende a 0, 0 por y es 0, 0 sobre y cuadrado, me queda 0, fijamos el 0. Cuando y tiende a 0, esto es 0. O sea que el límite vale 0. Claro. No. Es lo que da. Los iterados valen 0 y son iguales. Es Claro. nada más un... Que los límites iterados sean 0, sean iguales, no significa que ese sea el valor del límite. Y entonces, ¿qué proponen hacer? Y tenemos que empezar a investigar por otros caminos. Por dos caminos me dio igual. Entonces, acá tenemos el 0, 0. Acá está el 0, 0. Supongamos que el X lo tengo ahí. Por dos caminos me dio iguales. Me dio iguales. Entonces ahora vamos a empezar a aproximarnos. X puede estar en cualquier lugar, el punto XY. El punto XY puede estar en cualquier lugar. Entonces, nos vamos a empezar a aproximar al valor X0 y 0 a lo largo de cualquier recta. A lo largo de esta recta,
a lo largo de esta recta, a lo largo de esta recta, a lo largo de cualquier recta que pase por el origen. Me aproximo al punto 0, 0 a lo largo de cualquier recta que pasa por el origen. ¿Está? ¿Qué ecuación tienen estas rectas, chicos? Cualquiera de estas rectas, ¿qué ecuación tiene? I igual mx. Perfecto, Tomás. I igual mx. Donde m es la pendiente. M es la pendiente. ¿Sí? Y el valor de la ordenada del origen es 0 porque yo en este caso me estoy aproximando al 0. Entonces, a ver que tengo chicos en sala de espera todavía, espérenme. Hay problema. Bueno, ahí están todos. Entonces, como I es igual a mx, vamos a la función y en vez de I, ¿qué vamos a colocar? Mx. Porque en estas rectas, como I es igual a mx, vamos a la función y colocamos I, en vez de I, mx. Entonces, ¿cómo nos queda? ¿A qué tiende? Si I es igual a mx, x está tendiendo a 0. Entonces me queda un límite en una única variable, x tiende a 0. ¿Por qué? Porque nosotros estamos reemplazando I por mx. I por mx. O sea, nos estamos acercando al punto 0, 0 por cualquier recta que pasa por el origen. Cualquiera de esas rectas tiene ecuación I igual mx. ¿Estamos ahí, chicos? Cuando yo analizo estos caminos, estamos ante la presencia de lo que vamos a llamar los límites radiales. Límites radiales. ¿Qué significa límites radiales? Bueno, que nos aproximamos por lo general al 0, 0, a través de cualquier recta de ecuación I igual mx. Si yo reemplazo x por 0, esto acá me sigue quedando 0 sobre 0. Pero vamos a ver que con un poquito, con poco, vamos a ver si podemos romper esa indeterminación. Entonces arriba me queda m por x cuadrado. ¿Sí? Y abajo me queda, esto es x cuadrado, esto acá es m cuadrado por x cuadrado, o sea que podemos sacar factor común x cuadrado, ¿no es cierto? Sí. Me queda factor común de 1 más m cuadrado. ¿Está? Simplifico las x cuadrados. ¿Y cuánto me da este límite? Me da m sobre 1 más m cuadrado. ¿Eso qué significa? Y que si yo, por ejemplo, me aproximo por la recta de ecuación y igual x, que es una recta 45 grados, si me aproximo, ¿estamos? Esta recta tiene pendiente 1. Una recta 45 grados tiene pendiente 1. O sea que el límite, ¿cuánto me va a dar acá? Y me va a dar, si m es igual a 1, Un medio te va. claro, el límite me da un medio. Oh, Y justo. si m es igual a 2, otra recta, y me da 2 arriba y abajo me da 5, 2 quintos. Si m es igual a 2, el límite me da 2 quintos. O sea que me dan límites distintos, depende de la recta en que yo me aproxime. O sea que el límite depende de la pendiente de la recta en la cual yo me aproximo. ¿Eso qué me está diciendo? Que no existe el límite. Exactamente, que no existe el límite. ¿Estamos? Entonces, los iterados me dieron iguales. Vamos por otros caminos, por los radiales. ¿A qué conclusión llegamos? Que el límite depende de la recta en la que yo me aproximo. Conclusión, no existe el límite.
Porque el valor del límite, el valor depende de la recta en que nos aproximamos. ¿Está entendido, chicos, esto? ¿Mm? Entonces, Sí, sí. lo que mejor me puede pasar es que los iterados sean distintos. Si son iguales, vamos a los radiales. ¿Qué pasa si los radiales son iguales? Oh, te querés morir. Literalmente. ¿Cómo se llamaban estos límites de recta? Radiales. Límites radiales. Bueno, voy a ser un poco pesado con esto, pero bueno, no lo puedo evitar. O sea, obviamente que una clase de límite en funciones multivariables no puede ser entretenida. Eso está claro. Bien. ¿Cómo arrancamos? Hacemos el límite el simultáneo, el doble. XY tiende a 0, 0. 0 por 0 arriba, 0 a 0 sobre 0. O sea, el límite doble nos queda indeterminado. A ver qué dice el chat. Aún así tiene tendencia a 0 como dieron los iterados, ¿no? ¿Alguien le puede avisar que escribí? No, Daniel. Si vos venís por ese camino, la función tiende a un medio. ¿Está? No es que tiende a 0. No, tiende a un medio. Hacemos los iterados. Ustedes vayan haciéndolo conmigo. Entonces no pierden la costumbre de tomar apuntes, de escribir. Bueno. ¿Qué me queda en este caso? Y tiende a 0, o sea que arriba me va a quedar 0 sobre x a la cuarta, que es 0. Y antes de que x tiende a 0, ya esto lo fijamos como 0, o sea que esto nos da 0. Y el otro límite iterado bueno, esto me queda límite cuando y tiende a 0. Si x tiende a 0, 0 al cuadrado 0 por y es 0. Y abajo me queda y. Pero 0 sobre y es 0, o sea que acá fijamos el 0. Son iguales, no podemos decir nada. ¿Qué vamos a analizar entonces? Y nos vamos a los radiales. ¿Qué significan los límites radiales? Que me aproximo por cualquier recta de la forma y igual mx. Entonces, ¿cómo me va a quedar? Perdón. Me va a quedar una función, un límite de una única variable. Límite. Y donde la función tiene y, ponemos mx. Entonces va a ser mx por x cuadrado. Abajo me queda mx elevado al cuadrado más x a la cuarta.
Bueno, fíjense que arriba tenemos mx al cubo, ¿eh? Y acá abajo tenemos m cuadrado, x cuadrado. O sea que podemos sacar factor común x cuadrado, arriba y abajo. ¿Qué me queda? Si acá sacamos factor común x cuadrado, me queda mx, ¿no? ¿Y abajo qué me queda? Nos queda m cuadrado más x cuadrado. ¿Sí? Tenemos x cuadrado arriba, x cuadrado abajo, lo podemos simplificar. Y ahora x tiende a 0. ¿Cuánto nos da este límite, chicos? Sería 0. 0. 0, Uno. porque arriba queda 0. Claro, 0. O sea que me quedó igual que los iterados. ¿Mm? Entonces, ¿estamos en condiciones de decir que el límite es 0? Seguramente no. No, exactamente. Capaz que no. No podemos afirmar que el límite sea igual a 0. Porque hay Si el límite radial nos hubiera dado un número distinto, un 1, un 2, Ya está. ya directamente no existe porque no es igual existe el a los límite. iterados. Exactamente, no existe el límite. Si el límite radial te hubiese dado un número o en función de m, ya podés afirmar que no existe el límite. ¿Sí? Entonces, ¿qué vamos a hacer? Ahora vamos a hacer otro análisis. ¿Qué pasa si yo me aproximo al 0, 0, pero por otros caminos? Me aproximo al 0, 0, estoy acá. Este es un valor genérico xy. Y me aproximo a lo largo de una parábola. Vengo por este camino. Por ejemplo, para no hacerlo, por la parábola y igual x cuadrado. ¿Está? Entonces, ¿cómo nos va a quedar en este caso el límite? Me aproximo por una parábola, por otro camino, no por los radiales. Entonces me va a quedar parecido a los radiales. X tiende a 0. Y la función era x cuadrado por y, pero acá es por x cuadrado. Y abajo era, que me perdí, a ver, ¿cómo era la función? Y cuadrado Abajo más era- Cuadrado más x a la cuarta. Entonces, sería y cuadrado al cuadrado más x a la cuarta. ¿Está claro esto de que me aproximo por una parábola? Sí. Esto acá nos queda x a la cuarta arriba. Y acá abajo tenemos x a la cuarta más x a la cuarta. O sea que tenemos 2x a la cuarta. Simplificamos los x a la cuarta, los x a la cuarta, nos queda un medio. Entonces, encontramos un camino donde el límite es diferente. Entonces, no existe el límite. ¿Está? Sí. Bien. Bueno, eso es un poco con respecto a la teoría del límite. Puede haber... Ah, perdón, yo pasé rápido, no sé si está todo esto. Sí, no, un segundo ahí, termino de anotar una cosa. Dale. Estamos.
Bien. Puede ser también que se presente Bueno. Hacemos lo de siempre, hacemos el límite doble. Hacemos el límite doble, el raíz cuadrada de 1 es 1, menos raíz cuadrada de 1, 0 sobre 0. Indeterminado. Pero te dice, bueno, pero esto, a ver, es algo parecido a lo que estuvimos resolviendo en caso del límite, cuando por ahí te aparecen raíces. ¿Cómo resolvían en análisis matemático 1 límites indeterminados cuando nos aparecían una raíz cuadrada? Había una técnica ahí, un procedimiento que utilizamos. ¿Cuál era? Multiplicar el denominador y numerador por Por el conjugado. Por el conjugado. Vamos a ver si funciona en este caso. O sea, si podemos romper esa indeterminación multiplicando y dividiendo por el conjugado. ¿Cuál sería el conjugado de acá? Raíz de x más raíz de y. raíz Ah, de pues, Raíz de x más raíz de y. Sobre raíz de x más raíz de y. ¿Para qué hacemos este proceso de multiplicar por el conjugado? Y porque acá tenemos encubierta una diferencia de cuadrados. ¿Estamos? El hecho de multiplicar suma por diferencia, a más b por a menos b, eso es una diferencia de cuadrados. A más b por a menos b es a cuadrado menos b cuadrado. Entonces lo que hacemos es eso, multiplicamos y dividimos por el conjugado para generar una diferencia de cuadrados. Entonces esto acá es raíz de x al cuadrado menos raíz de y al cuadrado. Y abajo tenemos x menos y raíz de x más raíz de y. ¿Sí? Bueno. Acá la raíz podemos hacerla ir con el cuadrado, la raíz la podemos hacer con el cuadrado. Entonces, ¿qué me queda ahí arriba? X menos y. ¿Sí? Esa X menos y la hacemos ir con el denominador. Conclusión, me queda 1 sobre raíz de X más raíz de Y. Como esto era un límite cuando xy tendía al 1, 1, esto me da un medio y ese es el valor del límite. O sea, no es que siempre hay que meterse con los iterados, siempre con los radiales, siempre. ¿Está? O sea, por ahí uno puede mechar con otras técnicas en las cuales también puede descubrir que existe el límite. ¿Está? ¿Cómo saber cuándo aplicamos uno, cuándo aplicamos otro? Y eso, un poco la cancha, el hecho de hacer varios ejercicios. No, me estoy quedando sin voz. ¿Estamos, chicos? perfecto. Ya bien. Yo quería empezar con derivadas hoy, pero me parece que no va a ser posible. Pero les cuento más o menos con qué vamos a trabajar la clase que viene. Vamos a empezar a trabajar con derivadas. Con derivadas. Y yo sé que ustedes dicen, ¿cómo se derivará una función
de dos variables. ¿Cómo se derivará una función de dos variables? Bueno. Primero, esta función que tiene dos variables admite dos tipos de derivada que la vamos a llamar las derivadas parciales. Derivadas parciales. ¿Qué significan las derivadas parciales? Que a esta función la ponemos derivar, y ¿se acuerdan que antes poníamos derivada así? En cálculo 1. Bueno, acá no. Acá le ponemos una x acá abajo. Eso quiere decir que a la función la vamos a derivar respecto a la variable x. Y también esta función admite una derivada respecto a la variable y. Cuando derivo con respecto a la variable x, la variable y es como si fuese una constante. La variable y es una constante. Y cuando derivo con respecto a y, la variable x es una constante. Entonces, ¿cómo me va a quedar la derivada con respecto a la variable x de esta primera función? Entonces, hay que derivar esta función. Pero esta y es como si fuese un 6, un 8, un 3. Es una constante. ¿Cómo me queda esta x cuadrado y derivado respecto a x, considerando que y es una constante? Sería 2xy. 2xy. Porque las constantes en el producto no se derivan. Porque ¿cómo derivo una constante por una función? Es la constante por la derivada de la función. ¿Cuánto es la derivada de y cubo respecto a x? Es una constante, Cero. entonces 0. 0. O sea, no. Porque es una constante. La pongo ahí, después ya cuando tenemos más cancha no la ponemos más. Más. ¿Cuál es la derivada de 6xy respecto a x? 6, sí. 6, sí. ¿Cuál es la derivada de menos 8x respecto a x? Menos 8. Menos 8. Entonces, esta función de dos variables también, es la derivada parcial con respecto a la variable x. ¿Sí? A ver, ¿cómo me queda la derivada parcial respecto a la variable y? Es x cuadrado. X cuadrado Menos 3y cuadrado. menos 3y cuadrado Más 6x. más 6x, 6x. 6x, Y también menos Menos 3. 8. No, Menos 0. menos 0 cero. porque es Claro, constante. menos 0. Claro. Muy bien. Claro, sí. ¿Estamos? Entonces ahí tenemos la derivada parcial según x, la derivada parcial según y. Y ya que estamos, la complicamos un poco. Bueno, Dale. Va. A ver, ¿cómo andamos para la derivada, chicos? Acá tengo una función y acá tengo otra función. O sea que tengo una función aplicada a una función, o sea que tengo una función compuesta.
¿Sí? ¿Cómo Sí. hacemos para derivar una función compuesta? Tenemos que aplicar, ¿qué cosa? ¿La regla de quién? La regla de la Eh, cadena. La regla de la cadena. Lo último que se aplica es lo primero que deriva. ¿Qué es lo último que apliqué acá? El logaritmo. ¿Mm? Mm. Este logaritmo es en base E. ¿Se acuerdan cuál era la derivada del logaritmo? 1 sobre X. 1 X. sobre X. 1 Sí, sobre sí. X. Entonces, lo primero que tenemos que derivar es el logaritmo. Entonces, ¿qué me queda? 1 sobre todo este argumento se llama del logaritmo. Después vemos si lo mejoramos o lo dejamos así, depende. Si lo vemos muy complicado, lo dejamos así. Porque aplicamos la regla de la cadena. Ahora tenemos que derivar este cociente con respecto a la variable x. Ponemos un corchete, un paréntesis, como quieran. ¿Cómo se derivaba un cociente? Regla del cociente. Bueno, ¿cómo era, Tomás? La primera derivada La por primera el derivada que es segundo, 1 por el Por segundo la sin derivar, segunda sin por derivar, el segundo sin derivar. menos menos la segunda, o sea, la primera sin derivar, la por primera la sin segunda derivar por derivada, ¿Y cuánto es la derivada de x más y respecto a la variable x? 1. 1. Y es 0, porque estoy derivando respecto a x. Claro. ¿Sobre qué? Sobre Sobre el- x más y elevado al cuadrado. al cuadrado. ¿Sí? Bueno, ahí estaría derivada con respecto a la variable x. ¿Qué sé yo? Vamos a ver si la podemos mejorar un poquito, porque así como está, o sea, fíjense que acá tenemos 1 sobre una fracción, o sea que ahí en realidad lo que tenemos es x más y sobre x. ¿Mm? O sea, si tuviésemos 1 dividido un medio, eso nos daría 2. ¿Sí? Bien. Bueno, vamos a ver acá, en este numerador. Acá tenemos x más y menos x. O sea que esta x y esta x se nos va. Nos queda y sobre x más y elevado al cuadrado. Bueno, con poquito logramos una expresión un poco más compacta. Este xy lo podemos hacer y con el cuadrado. Entonces nos queda y sobre x por x más y. Esa es la derivada con respecto a la variable x. A esto le falta toda una teoría, que es lo que yo no le doy hoy, pero se la voy a dar la clase que viene. ¿De dónde sale todo esto? Bueno, vamos a ver, muchachos y chicas, cuál es la derivada con respecto a la variable y. Entonces, acá tengo una función de x e y que la está aplicando, le está afectando un logaritmo. Entonces, al logaritmo lo tenemos que derivar. Y me queda lo mismo. Lo mismo, claro. ¿Sí? Ese paso queda igual. Ese paso queda igual. Porque el logaritmo afecta a esa función, entonces este paso queda igual. Ahora hay que derivar este cociente con respecto a la variable y. ¿Cómo se deriva un cociente? Como me dijeron antes. La primera derivada Ajá. por la segunda sin derivar, que en este caso sería 0 la primera. Exactamente. O sea, todo el primer término sería 0. Claro, porque estoy derivando respecto a y, entonces me queda 0, porque la derivada de x con respecto a y, x es una constante, me queda 0. Claro. Lo vamos a poner 0 por x más y. Menos la primera sin derivar, que sería x, Ajá. por la segunda derivada, que en este caso sería 1. 1. ¿Está? Y abajo, x más y X más y al cuadrado. elevado al cuadrado. Bueno, muy bien. ¿Se entiende cómo es el procedimiento para derivar funciones de dos variables?
con respecto a una variable o a la otra variable? Si derivo respecto Sí. a x, la y queda constante. Si derivo respecto a y, la x queda constante. Trabajamos esto un poquito algebraicamente para presentarlo mejor. Eso me queda... Y acá me queda, bueno, 0 por todo esto es 0, entonces me queda menos x. Vamos a ponerlo entre paréntesis. Sobre x más y elevado al cuadrado. Simplifico con el cuadrado, me queda menos x. Ah, la puedo simplificar también. Entonces me queda menos 1 sobre x más y. Bueno, quería que veamos un poquito esto porque seguramente Benjamín en la clase del miércoles que viene va a avanzar un poco con las derivadas parciales. Ustedes digan que sí, que la estuvimos trabajando. Sí, total, esta parte práctica con tener la tabla de derivadas es, digamos, Sí, van a acordarse después los conceptos, es fácil. Después, bueno, la parte teórica ya veremos. la tabla de derivada la podés tener, pero tenés que tener cierta habilidad, cierta cancha en acordarte de cómo es la cosa, ¿viste? O sea, si derivo con respecto a x, la y es una constante. Si derivo con respecto a y, la x es una constante. Y después sí, las técnicas de derivación son las mismas. Está. ¿Estamos, chicos? Estamos. Bueno, bárbaro. Bueno, escúchenme. Eso está todo en la clase 2. Ustedes tienen... yo los fines de semana me pongo a trabajar un poquito y por lo general los viernes les subo la próxima clase, cosa de que si quieren ir anticipando o no pasa nada. Pero yo por lo general los viernes les hago una publicación nueva en la clase. ¿Estamos? Ok, dale. Perfecto. Todo lo que vimos Perfecto. hoy... Perdón, dale. Dale, Ignacio. No, nada. Dije que bueno. No, le decía que todo lo que vimos hoy lo grabo y se lo subo al aula virtual en la clase 2. ¿Estamos de acuerdo? Estamos. Bueno, Ok. excelente. Bueno, chicos, nos vemos entonces. Chao, profe. Nos Nos vemos. Nos vemos. Chao, Chao, hasta luego. Nos vemos. Chao, profe. Chao, chicos.